Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bueno verlos. Qué bueno es saludarlos de nuevo, encontrarnos y participar y compartir. Am, Hace un tiempo estaba viendo y escuchando, estaba viendo un video de un difusor de espiritualidad. Eh, Marco esto porque no es el tema y perdóneme que ya tan pronto está incluyendo paréntesis. Pero hago la distinción de profesor o difusor de espiritualidad a sabio o maestro, porque hay una gran diferencia. Hay gente que tiene mucha información y es muy buena, de hecho, difundiéndola y no lo hace necesariamente un maestro. No en el sentido clásico de la palabra y mucho menos en el sentido de la Torá, ¿no? Pero bueno, digamos que esos son otros asuntos. Lo cierto es que estaba escuchando a un difusor de espiritualidad acerca de la improcedencia, digamos, de lo poco efectivo que termina siendo el tema de la oración, ¿no? La plegaria, la oración. Decía este hombre que si uno analiza a profundidad, en realidad no aplica, no, no produce, no funciona el tema de estar orando y pidiendo cosas. Un profesor de espiritualidad, claro. Por supuesto que el tipo no partía del aire, no decía esto por decirlo, no era que se le ocurría o cosas por el estilo, como por sonar polémico. Partía de una base, el tipo es una persona muy inteligente, es un profesor que a mí me ha ayudado en lo que he estudiado con él, en algún tiempo estudié con él, me ayudó a entender muchas cosas que me eran muy difíciles, ¿no? Pero uh, partía de la realidad de que si uno se pone a revisar profundamente, nadie recibe lo que pide. El tipo decía, bueno, ¿tú qué pides? Señor, dame tal cosa, ¿no? Dinero para pagar las cuentas. ¿Y qué haces? ¿Te quedas ahí esperando a que te llegue el dinero? No. Sales y trabajas y con el fruto de tu trabajo ganas el dinero y pagas las cuentas, etcétera, etcétera. Entonces el tipo decía, si en realidad funcionara la oración, no iría la gente a trabajar. Se vendría a los templos a orar, a rezar y a esperar que lleguen las cosas. No iría qué sé yo, al centro de salud, al hospital, a que le atiendan. Se quedaría ahí en el templo esperando a que le llegue la salud, etcétera, etcétera. El tipo era gracioso en lo que planteaba y sonaba un poco polémico, esto es polémico, y sobre todo cuando él se estaba dirigiendo a un grupo que persigue la espiritualidad. Esta semana, esta porción, hemos llegado al estudio de la parashá Baet Hanan, que el nombre significa como y rogué o y supliqué o y pedí. Tradicionalmente se la traduce como y supliqué. La parashá va de Deuteronomio 3, versículo 23 al 7:11. Y la porción inicia con el cuento, con la narrativa que hace Moisés a su pueblo de cuando llegó la ocasión en la que él se dirigió a Dios para pedirle que le dejara entrar a la tierra. Ya estaba por morir y él le pidió a Dios, bueno, antes de que me muera, pues déjame entrar a la tierra. Y hay una negativa divina. Entonces, así inicia la porción. Quiero que leamos los primeros 4 versículos, desde Deuteronomio 3, 23 al 26, donde está escrito así. Y oré al Eterno, al Señor, en aquel tiempo, diciendo, Señor Eterno, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero el Eterno se había enojado contra mí a causa de ustedes, por lo cual no me escuchó. Y me dijo el Señor, basta, no me hables más de este asunto. Esta historia, esta narración, parecería darle la razón al tipo aquel, al maestro este que les digo, al profesor, al difusor de espiritualidad que les comentaba. Porque parece que pedimos, rogamos, oramos, rezamos, lo que fuere, cualquier asunto, y de todos modos nos encontramos con la posibilidad de que no pasa. Está latente ahí la posibilidad de que no suceda lo que pedimos. Entonces, ¿para qué orar? Si
Si pedimos cualquier cosa y de todos modos para que sucedan nos toca hacer que pasen, ¿para qué perder el tiempo en la plegaria? Concluiría uno, ¿no? Si al fin de cuentas hay cosas para las que yo estoy vedado, que es imposible de que sucedan conmigo, que seguir ahí insistiendo es algo que incluso al propio Dios no le agrada, le desagrada. Entonces, mejor no insistir con esos temas. ¿Para qué pedirlos? ¿Para qué orarlos? ¿Para qué dirigir mis plegarias hacia eso? Si hay cosas que Dios va a decir, no, pues definitivamente aquí no, entonces no pidas. Y si es tan difícil discriminar unos casos de otros, bueno, en cuáles sí, en cuáles no, sobre qué cosas sí puedo pedir, sobre cuáles no, porque hay unas a las que definitivamente no puedo tener acceso por ningún motivo. Entonces, ¿para qué seguir esforzándonos con tareas tan difíciles de saber si sí, si no? Si al fin de cuentas, en las que sí pasan nos toca participar. Para algunas que no han nunca de pasar, no vale, no importa cuánto recemos. Entonces, mejor renunciar de una vez por todas a esta forma de espiritualidad, a la forma de espiritualidad buscando a Dios en oración y este tipo de cosas. Y ya está, ¿verdad? Esas son las conclusiones que a priori sacaría una persona, que es más o menos lo que este difusor de contenido espiritual estaba tratando de mostrar. Y uno con esta historia de Moisés se encuentra eso. Él le pide a Dios. Era un hombre del cual Dios mismo decía que era un hombre muy humilde, muy manso, que al único que le hablaría cara a cara sería a él, etc. Pero este gran hombre, delante de Dios, viene, hace peticiones, pide, y Dios le dice no. Y es más, le dice, ya no más, ¿sí? Por favor, de este asunto ya déjalo quieto. Hay sabios que explicarán luego que, que Dios estaba diciendo, basta, no me hables más de este asunto. No sea que tanto insista que te diga que sí y no va a ser lo que vas a querer. No es bueno, no te conviene. Pero lo cierto es que Dios dice, no. Y entonces, ¿para qué pedir, no? El asunto está en que ni esto es la oración, ni es tan sencillo hacerla a un lado, dejarla. Ni esto es la oración, eso de pido cosas y espero que Dios me responda, no es eso lo que es la oración. Ni es tan fácil hacer a un lado el tema de la oración. Claro, aquí no voy a dedicar hoy mi mensaje a echarle el agua sucia a este tipo, a este difusor de conocimiento espiritual. Él tenía su asunto y su tema, y al final del análisis creo haberlo entendido. Vamos a ir más adelante sobre esto. Pero el asunto está en nuestra forma de ver la espiritualidad. Creo que todavía tenemos tantas cosas que aprender sobre el tema de la fe y de la espiritualidad que llevamos, que me parece apropiado que aprovechemos esta ocasión para hacerlo. La porción que nos lo permite, la porción en la que el hombre se acerca a Dios, lo humano se acerca a lo divino en procura de algo y, y parece que no. Pues vamos a ver todo lo que esto tiene para enseñarnos. Dije que eso no era la oración. Y cuando voy a hablar hoy de oración, pues ahí usted puede incluir oración, rezo, plegaria, meditación y todo ese tipo de cosas. No quiero restringirme a una sola forma, pero la más común me parece es la de la oración o de la plegaria. A mí me gusta usar estas palabras. Todas, en realidad, porque conducen a lo mismo. La expresión del hombre hacia su Dios, la comunicación humana hacia lo divino, con la expectativa de ser escuchado. Pero dije que eso no era la oración. ¿Qué es entonces la oración? O empecemos más bien por a qué me refería con que eso no es la oración. Quiero remarcar esto. La oración no es, contrario a lo que se pueda pensar, el objetivo bíblico espiritual con respecto a la oración no está en venir a expresar deseos, materializar en forma audible, o sea, con palabras, mis fantasías más escondidas y esperar a que una fuerza externa, lo divino en este caso, haga por mí lo que yo no puedo. Es así, lamentablemente, el conocimiento popular que se tiene en la oración, la expectativa que la gente tiene de la oración es esta. Yo vengo y expreso mis deseos, trato de poner fonéticamente hablando, en términos de palabras, trato de poner mis fantasías, mis deseos más íntimos, y espero a que la fuerza suprema intervenga en mi favor y haga por mí eso que yo no puedo.
Esto es lo que se entiende normalmente por oración, pero no es así. No es así. Esto es popular. Señor, ayúdame, por favor, Dios mío, Diosito mío, lindo de santo, no sé qué, sácame de esta. Señor, te prometo que si me sacas de esta tal y tal cosa, ¿no? La proyección, el lanzamiento, el despliegue de peticiones, deseos, fantasías y todo tipo de cosas con las que el hombre busca satisfacer su vida, sus deseos, sus pasiones, esperando que Dios lo ayude en eso. Se me vino a la mente aquí rapidito un texto apostólico donde dice, ustedes piden y piden y piden y no reciben, porque eso no es la oración. Piden y no reciben porque piden mal. Solo piden para gastar en sus deleites, es decir, reducen la oración a la entrega de un pliego de peticiones para que nos den. Y eso no es la oración. ¿Qué es entonces? ¿Qué es entonces la oración? Bueno, no voy a hacer aquí la enseñanza más profunda de lo que es la oración, el significado profundo hebreo de la oración. No soy de esos, ya saben. O el sentido místico de la oración, tampoco. Quiero ir a una definición que es bastante simple y también es bastante popular en lo que se dice. De hecho, es como les enseñan a los niños en las escuelas bíblicas de las comunidades de forma muy básica. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Y le agregan hablar con papito Dios, ¿no? Orar es hablar con Dios. Más allá de lo que digamos, de lo que podamos explayarnos, profundizar sobre esto, el concepto básico es que orar, la oración, es la iniciativa humana hacia lo divino. Tratar de empezar a tener una comunicación, dirigirnos hacia lo supremo, encaminar nuestras intenciones, nuestra fuerza, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, el ejercicio intelectual del hombre, encaminarlo hacia su noción de lo supremo, de lo sublime. O sea, dicho en palabras simples, hablar con Dios. Y esto se da, digamos, más allá de lo que podamos expresar, más allá de lo que esperemos que nos respondan. Lo esencial está en la comunicación, no en las respuestas. La posibilidad de comunicación con lo divino es lo que hace especial a la oración, no la posibilidad de los resultados que esto me genere. No es negociar con Dios, no es te voy a dar un poquito de atención porque estoy necesitando de la tuya. No es te voy a dedicar un tiempo porque necesito ayuda, no sé cómo más salir de esto y pues a cambio del tiempo que te dedico esperaría que tú, que tanto poder tienes, pues te dignes en usar un poquitico de ese poder a mi favor. No, esto sería una relación muy infantil, ¿verdad? Lo que es interesante del concepto de la oración, de la reflexión meditativa, de la plegaria, del rezo y este tipo de cosas, lo que es interesante ahí es la posibilidad que el hombre tiene de relacionarse con lo supremo, con lo sublime, con lo grande, con lo santo, con Dios. Dios hace al hombre, si revisamos, Dios hace al hombre y lo primero que hace es que lo interpela. Lo vimos en la semana pasada, en la enseñanza de la semana pasada, ¿no? Dios dijo al hombre, lo bendijo y le dijo. O sea, lo primero que hace es decirle. ¿Qué le dijo? Le dijo bien, lo bendijo. Y le dice, le comunica, le transfiere un mensaje, una comunicación, la comunicación divina a lo humano. Claro, Dios habla con humano esperando que el humano le responda. Esa es la iniciativa divina, buscar la comunicación con el hombre. Después de que el hombre falla, Dios lo primero que hace es buscar la comunicación con el hombre. Dice la escritura que Adán andaba por ahí por el huerto y sintió la presencia de Dios pasarse y él se esconde, ¿no? Todo lo contrario al concepto de la oración. El concepto de la oración es me entrego, me presento delante de lo divino. Adán se esconde, pero Dios ¿qué hace? Dios lo busca. Dice, Adán, ¿dónde estás? Ya hemos hablado de esto en enseñanzas pasadas, no porque lo ignorara, sino buscando producir en el hombre su inquietud por los asuntos esenciales. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Aquí es que me estoy buscando, ¿esconderme de lo divino? ¿Puede acaso tal cosa tener lugar? ¿Que el hombre se esconda de lo divino? Entonces, lo primero que hace Dios es buscar al hombre
para que el hombre entre en comunicación con él. Y bueno, cuando le busca, Adán, ¿dónde estás? No, Señor, tuve miedo y me escondí. Ahí se da el intercambio divino. Dios toma la iniciativa de hablar y espera la interlocución, espera la reciprocidad. Eso es oración. No pasa por presentar sugerencias y peticiones y condicionar mi relación con lo divino por los resultados de esas peticiones que presenté. No pasa por ahí. Pasa por la comunicación. A mí me gusta como lo dice Buber, el filósofo austriaco de origen judío. Dice Buber que eso es lo que nosotros llamamos plegaria, en el sentido más pleno de la palabra, es el discurso del hombre ante Dios. Así. La plegaria es el discurso del hombre ante Dios en el que, aunque pida cualquier otra cosa, porque somos por naturaleza seres pedigüeños, nos gusta pedir, si estamos delante de alguien superior y le pedimos, entonces dice Buber que la plegaria es el discurso, la locución del hombre ante lo divino, en el que, aunque pida cualquier otra cosa, pide en última instancia la manifestación de la presencia divina, para que esa presencia se torne dialógicamente perceptible. En palabras más cotidianas, en palabras nuestras, es cuando el hombre se dirige a Dios y aunque pide un montón de cosas porque por naturaleza lo hacemos, en últimas lo que vamos buscando es la presencia divina. O sea, saber que estamos delante de Dios, hacernos conscientes de que estamos delante de lo divino y procurar que esa presencia se nos haga tangible. No de tocarla físicamente porque lo sabemos, pero que dialógicamente sea perceptible, es decir, que tengamos una noción de lo divino. Algo, nos estamos dirigiendo a Dios y sentimos que Él nos está escuchando, sentimos que nos está comunicando su voluntad, su presencia, de alguna manera nos está haciendo saber algo de Él. Eso es lo que se busca en esencia en la plegaria. Que la presencia de Dios, sé que Él está presente en todos lados, pero yo no lo siento, no lo veo, no lo percibo. Entonces, como no me puedo guiar por sensaciones y percepciones porque me puedo equivocar, lo que me interesa en última es que Él me sea perceptible dialógicamente, es decir, que entienda una comunicación de su parte hacia mí. O sea, yo me expresé hacia Él, ahora necesito saber algo tocante a lo que le dije, que pueda entender algo y por eso me quedo ahí un rato, me quedo meditando, me quedo orando, esperando a que su presencia se me haga dialógicamente perceptible, a que pueda sentirlo a Dios en el sentido de su comunicación. Eso sí viene siendo la oración. La plegaria es entonces esa actividad que tenemos, que surge de nosotros, y lo digo actividad remarcado en negrita, en mayúsculas, como usted lo quiera poner, porque si bien es algo que hacemos un estado de quietud, y es necesario que busquemos ese estado de quietud, que aquietemos no solo nuestro cuerpo, sino nuestros pensamientos, nuestras emociones, para que el momento en que nos dirigimos a lo sagrado se convierta también en un momento sagrado. Con todo, es una actividad que hacemos, porque nunca estamos tan activos como cuando estamos en plegaria. Nunca concentramos tanto nuestro ser en algo como cuando estamos en plegaria. Como dijo algún antiguo hombre de pensamiento, el hombre solo es grande cuando está de rodillas. Por supuesto que hacía una referencia a la humildad, pero también al sentido de sublimidad que hay en el hombre, al sentido de humillarse para presentarse ante lo divino, para invocar una fuerza suprema superior a él y que esto realmente le dé grandeza. Entonces, la plegaria viene siendo esa actividad del hombre que mantiene viva su noción de lo sagrado. Es lo que hace que lo sublime sea, además de sublime, cercano. La plegaria es eso que nos permite bajar un poco ese cielo, del encumbrado cielo, y ubicarlo un poco más cerca de uno. Para que ya no solo sea el cielo, sino el cielo. El cielo que mora en mí. El sentido de lo supremo, de lo sagrado, en mí. Eso es lo que nos genera la plegaria. La única presuposición de un estado genuino de plegaria es entonces la disposición del hombre entero a aceptar esa presencia, aceptar la presencia de lo divino, la simple espontaneidad sin reservas, el volverse hacia ella. Dice Buber que esa espontaneidad asciende desde las raíces y logra una y otra vez superar todo lo que perturba y aparta.
porque vaya, si en los momentos de reflexión subjetivada, cuando nos dirigimos hacia lo divino, vaya si esa espontaneidad se ve perturbada y apartada, asaltada. Y no solo se asalta la concentración de quien ruega, sino también su espontaneidad. Y muchas veces ese asalto a nuestra espontaneidad, a la concentración cuando estamos en momentos de oración, muchas veces ese asalto viene por la vía de nuestros propios anhelos y deseos. Es muy curioso e irónico, pero muchas veces nuestras peticiones son a veces el estorbo principal a nuestro genuino estado de plegaria. Nuestras peticiones se convierten en el estorbo a nuestro estado de plegaria. Porque en el estado de plegaria buscamos la comunicación divina, ¿no? El encontrarnos con lo divino, el dirigirles nuestro discurso, el buscar que su presencia se nos torne dialógicamente perceptible. Y nuestro estado de plegaria, nuestra espontaneidad, nuestra concentración en ese momento, vive siendo abatido, vive siendo atacado, perturbado, muchas veces por nuestros deseos, por nuestras plegarias. Y ahí se pierde lo sagrado. El momento sagrado corre riesgo ahí, porque fácil, yo me voy por la necesidad que tengo y empiezo a expresarla delante de lo divino. Y la necesidad me lleva al deseo. Y en el deseo empiezo a fantasear, a fantasear. Cuando me doy cuenta ya no estoy en plegaria, solo estoy fantaseando con todo lo que haría si me llegara. Se acabó la plegaria, se terminó. Se terminó la plegaria. Mis deseos, mis peticiones lograron vencerme. Pero como el estorbo no está ahí para ignorarlo, para desestimarlo, para desdeñarlo, sino para trascenderlo, entonces tenemos que hacernos cargo de eso. Tenemos que ocuparnos del asunto. Porque, seamos honestos, ¿quién nos va a impedir que deseemos? El ser humano por naturaleza es un deseo ambulante. Somos seres deseosos por naturaleza. Vivimos con carencia en todo sentido de la vida. Somos una carencia ambulante también. Partimos del eterno, de lo todo, de lo infinito, y somos seres finitos. Pero algo como que nos dice que venimos de lo infinito y nuestro deseo siempre es más y más para llenarnos. Y vivimos con continuos deseos, no solamente a nivel físico, también a nivel mental, intelectual, emocional, espiritual. Espiritualmente vivimos deseosos de retornar a la fuente. Decía un gran sabio de Israel, nada es tan fuerte como el deseo del efecto por volver a su causa. Nada es tan fuerte como lo infinito, queriendo retornar a lo infinito. Eso somos, ¿no? Entonces, ¿quién nos va a impedir que deseemos? Del mismo modo que nada nos puede impedir que deseemos, nada ni nadie nos puede impedir que nuestros deseos sean convertidos en peticiones de oración. Hombre, si yo deseo cosas grandes y si yo tengo una noción de lo sagrado, de lo divino en mí, y si me quiero dirigir hacia lo sublime, y caray, de lo primero que me percato es que es superior a mí, y yo con tanta necesidad, una de las primeras reacciones casi naturales es dirigirme en términos de pedirle. Pues es natural que eso pase. Por eso le decía hace un rato que no solo que la plegaria no es pedirle y esperar a que me responda, no solo que oración no es eso, sino que no es así nomás que uno la deja a un lado, que uno deja la oración. No es así nomás, no es que, como yo entiendo que hay peticiones que Dios no responde porque no se supone que sea así, pues imagínense nomás si así fuera. No, yo creo mucho en Dios y yo le pido, entonces, que Dios me responda, ¿no? Pues es todopoderoso y yo le sirvo y le pido. ¿Se imaginan las barbaridades que a uno se le ocurriría pedir? ¿Se imaginan lo que pasaría si Dios le concediera las peticiones a todo el mundo? Pues sé que no es así. Lo sabemos por inferencia lógica, que no todo por ser oración lo puedo andar pidiendo y van a contestarme. De poderlo pedir, lo hago. Pero no necesariamente me tienen que contestar porque es un acto de protección hacia mí, hacia el mundo, que no me contesten toda petición. ¿Se imaginan tantas cosas que pedimos que nos hubieran contestado? Uy, Señor, ayúdame a conquistar a esa persona. Y hoy día estaríamos arrepentidos de no hubiéramos podido conquistar. Solo por poner un ejemplo irrisorio. Imagínense lo que pedirían los jefes de Estado de cada nación. Que pueda vencer a mis enemigos. Ya el mundo estaría hecho polvo y ceniza con la ayuda divina.
Sabemos que no es así, ¿verdad? Pero no por eso es que podemos dejar la oración así nomás. Porque peticiones siempre vamos a tener y deseos. Y muchas veces vamos y vemos que Dios nos dice que no y no por eso podemos dejar la oración. Creo que ilustrándolo un poco podemos entenderlo mejor. Piense por un momento en nuestra relación con nuestros padres, ¿no? Papá y mamá. Claro, es una relación que la podemos hacer girar alrededor de las peticiones de apoyo y de ayuda y papá, ayúdame y demás. Podemos hacerlo. Y también podemos llevar una relación en la que cuando ya no nos pueden dar, ayudar, auxiliar, entonces podamos prescindir de esa relación. Teórica, hipotéticamente, podemos actuar así, ¿verdad? El asunto es, ¿qué relación es esa? Es más, ¿quién es el que pierde? Si yo limito mi relación a mi papá, a mi mamá, a pedirles apoyo, ayuda económica, asistencia con mi casa, con asuntos míos, con mis hijos o lo que fuere, y el día que ya no me puedan ayudar, pues renuncio a ellos, ¿quién pierde? Y yo me pierdo de la relación. Yo me pierdo de un papá y de una mamá, porque me quise quedar solamente con el cajero automático que me da, con el empleado que me da servicios, y pierdo mi relación con papá y mamá. Así pasa en la plegaria, en la oración. Cuando yo me limito a solo pedirle cosas a Dios y esperar a que Él me las dé, yo renuncié a mi Dios y me quedé con el cajero automático que me dé, sobre todo economía, porque los hombres reducen sus necesidades a la economía, o probablemente es que todo se traduce en dinero en términos de ese mundo material, ¿no? Por la adquisición y demás. Pero yo renuncio al Dios, al soberano, al todopoderoso, y me quedo con el que solo me puede otorgar beneficios económicos o de salud o lo que fuere. Renuncio a Dios y me quedo con el médico. Renuncio a Dios y me quedo con el proveedor. Renuncio a Dios y me quedo con el auxiliar, con el bombero que me apague los incendios, etcétera, etcétera. Y no es así. Porque yo a Él no lo puedo cambiar. Es Dios, es infinito, es el eterno. Es lo divino. Entonces, ¿quién pierde? ¿Eh? Entonces, yo no venía a hablarle de la oración. En realidad, soy honesto, ¿no? Si vieron en la invitación, el título del mensaje es Enemigos. Porque pienso que esto esconde toda esta experiencia relacionada con la oración, con lo que aquel difusor de espiritualidad dijo, esconde dos grandes cosas que yo quiero que analicemos hoy, que se vuelven enemigos de nuestra fe y de nuestra espiritualidad. Por eso les digo, no podemos comprar cualquier teoría, por interesante que parezca, acerca de temas tan íntimos, tan personales, tan humanos y tan vitales. ¿Qué más vital en la vida del hombre que nuestra propia espiritualidad? ¿Qué más vital para nosotros que la supervivencia de nuestra noción de lo sublime? Si se nos cae la noción que tenemos de lo sublime, se nos cae todo, nos desbaratamos nosotros, se nos cae lo más encumbrado que hay en el ser humano, y es la noción de sublimidad, de lo trascendente, de su origen, del origen del mundo. No importa si es un ateo que no cree en Dios, pero cree en un origen, ¿no? Esto no es de creencia, sabe que hay un inicio de todo. Si se cae el origen, se desmorona el resto. Pues nosotros, cuando acudimos al tema de la espiritualidad, tenemos que percatarnos de que no hay nada tan vital como salvaguardar nuestra noción de lo sublime. Y no la podemos dejar en manos de creencias masivas, de las creencias de las masas. Claro, le decía, creo entender lo que aquel profesor quería transmitir. Buscaba alertar a la gente sobre el no perder el tiempo en expresiones de fe populares, pero poco eficientes. Hoy me meto a un templo, pido, Diosito mío del cielo, regálame por favor, Señor, para pagar el recibo, para pagar la renta, Eso no da. O Diosito, o Virgencita, o Budita, o el nombre que le quieran poner, alguna deidad personal, inventada, popular, o lo que fuere. Eso es lo que él intentaba transmitir. Lo entiendo, pero aún así, el efecto que esto causa en alguien que no se toma en serio el tema de la espiritualidad, de su espiritualidad, porque no es el tema de lo espiritual, de la espiritualidad, sino de mi espíritu, de mi supervivencia espiritual. El efecto que este tipo de cosas causan es de enormes proporciones. Y quiero compartirle estas dos conclusiones a partir de esta experiencia. Y lo primero tiene que ver con
con la espiritualidad, con el asunto de la espiritualidad, que es un asunto del que nos debemos entender cada uno de nosotros. Pero de verdad, de seria, honesta, de una manera personal, vivencialmente. Mire, la fe, la expresión de fe o la espiritualidad, como cada uno lo llame. Algunos llaman a su forma de vivir la vida espiritual fe. La palabra emuná no es solamente un sistema de creencias, pero digamos que pistis en griego, que es la palabra que se usa para fe, contiene también la expresión de la espiritualidad del hombre, un sistema de creencias. Pero lo que yo quiero decirle, el punto mío es que la fe, la espiritualidad o lo que fuere, no puede ser una fe de masas. No puede ser una fe de masas. El problema que le decía ahorita con este tipo de visiones que intentaba aquel maestro señalar, aquel profesor señalar, de la creencia de la gente, de la oración, de que voy y le pido a Dios para que Dios me conteste, me otorgue, porque Dios escucha toda oración. No puedo, Dios escucha la oración, todo lo escucha. Claro que hay textos que dicen, no solo que Dios escucha, por lógica escucha, el que hizo el oído no oirá, dice un texto, por ejemplo. Pero además, cuando dice que escucha la oración es porque presta atención específicamente a lo que le digo, claro. Pero no puedo interpretar eso como las masas lo interpretan. Mi fe, mi espiritualidad no puede ser basada en lo que las masas dicen o piensan al respecto de algo. La fe debe ser un asunto personal, no masivo, no masificado. Dice Deuteronomio 30:11, nuestro libro, el libro en el que estamos estudiando, aunque en esta parashá está empezando el libro, es la segunda porción de este libro, y el texto que voy a citar es del final, pero dice Deuteronomio 30:11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Quise traer este texto como símbolo de un montón de textos más, en donde usted encuentra en la Torá que Dios se dirige al pueblo siempre en términos de tú, o sea, de la segunda persona en singular. La segunda persona en singular es tú, en plural es ustedes o vosotros, ¿no? Usted, ustedes, tú, vosotros. Depende de cómo hablen en cada país, ¿no? Pero entienden el punto. La segunda persona es el otro. Cuando es en plural, la masa de otros. Notarán que en la escritura, cuando Dios, a través de Moisés, se dirige al pueblo, se dirige en términos de tú. Tú, atá, tú. Y no es solo, o sea, veo yo ahí que es, por un lado, porque Dios convoca al pueblo como uno, quiere dirigirse al pueblo en términos de uno, de un pueblo, sino además porque quiere que cada palabra que Dios dijo al pueblo, cada individuo del pueblo la pueda tomar de manera personal, subjetiva, para él. Dios se dirige al pueblo, sí, pero Dios se dirige a mí. Dios desea que cada uno, cada quien viene a sus palabras, pueda entender su apelación, la apelación de lo divino, diciéndole tú, porque esto que te ordeno hoy, porque no pienses que le hablé a alguien, sino a ti, porque yo te estoy diciendo esto a ti, porque la palabra que te doy no está lejos, sigue diciendo este texto, este pasaje que les leí, este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. El texto sigue diciendo, no está en el cielo para que digas quién subirá, no está abajo para que digas quién bajará, sino que cerca de ti, en tu mente y en tu corazón. Está en ti. Entonces, esto para decirles, la intención de mi relación con lo divino debe ser algo personal. Yo debo procesar cualquier tema espiritual en base a mí. En los escritos apostólicos, Pablo parece hacer eco de este punto y lo transmite de una manera preciosísima. Pablo en 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia que de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. A la importancia de todos, ¿no? Yo pongo el fundamento, otro edifica encima y luego se va a levantar un edificio. Ese es el concepto. Pero miren cómo lo dice. Yo como perito arquitecto pongo el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y me encanta la precisión de estas palabras, porque no dice, y luego todos miren cómo sobreedifican, y luego el pueblo mire cómo sobreedifica. No, dice, luego cada uno mire cómo sobreedifica. La espiritualidad
la espiritualidad debe estar incentivada, y me parece a mí que la tradición es fundamental. En el sentido estricto de la palabra, ¿no? La tradición, lo que recogemos, lo que sabemos de cómo son las cosas, de cómo es el camino espiritual, es fundamental, es el fundamento, la base de todo. Y sobre esa base construimos lo que luego será nuestra espiritualidad, la nuestra, la personal. El asunto está en cuando esa tradición empieza a convertirse más bien en religión. Es que así se hace. Es que este es el modo y no te puedes mover de ahí. Ya la tradición pasó a ser dogma, pasó a ser religión. Es que así se hace, es que ese es el modo, es que esto es lo que hay que creer, sistemas de creencias, etcétera, etcétera. Esa tradición desdibujada hipoteca nuestra espiritualidad, la secuestra y al final no queda nada de genuina espiritualidad, porque cuando la espiritualidad es de la masa, ya no es espiritualidad, ya es sistema de creencia, religión. Y yo tradicionalmente he sido defensor de la tradición, de las formas de expresión que la gente tiene organizada de religión, porque salvaguardan la tradición para que el hombre luego haga con esa tradición. El problema es cuando el hombre separa su parte, su responsabilidad y se queda solo en la expresión de una tradición masiva. No habría ningún inconveniente cuando eso es lo que el hombre elige para sí, desea para sí. El asunto es precisamente ese, que el hombre ya no elige, simplemente asume automáticamente. Y luego simplemente se cansa, se harta, se decepciona y renuncia. Una persona que cree que la espiritualidad es lo que las masas dicen, cuando ve que lo que las masas dicen, que lo que él ha creído, porque es lo que todo el mundo cree, es tal cual y no lo ha pasado por el laboratorio de su vida personal, no ha trabajado esto en su persona, cuando ve que alguna cosa no funciona como el inconsciente colectivo cree que funciona, se decepciona, se cansa, se harta y renuncia. Y como generalmente la religión se la equipara, se la hace reemplazar a la espiritualidad, con la renuncia a la religiosidad, se renuncia a la espiritualidad. Y es ahí donde ya sí yo empiezo a tener problemas con la religión. Como les decía, tradicionalmente he sido defensor de la religión porque salvaguarda tradiciones para que luego el hombre haga algo con eso. Pero el problema es cuando la religión viene a suplantar la espiritualidad. Hipoteco mi espiritualidad a la religiosidad. Me reúno, voy, escucho que me digan, hago parte de lo que las masas creen, me uno a convocatorias de oración, me uno a convocatorias de reuniones y demás, pero no participo yo como individuo, como persona. Simplemente hago parte del grupo, de la masa. Eso conviene mucho en términos políticos. Hoy día donde de nuevo la política está invadiendo a la religión, movimientos que se levantaron en protestas, llamados así mismo protestantes, porque protestaron contra lo política que se había vuelto la religión, están cada vez aglomerándose más con supuestos reclamos de defensa legítima, aglomerándose más en torno a lo político para defenderse, defender creencias y demás. Estamos terminando en lo mismo, ¿no? Y esa religiosidad está suplantando la espiritualidad. Y ahí se queda el hombre, a la deriva, perdido y sin norte, sin noción de lo supremo en su vida. Le voy a dar un ejemplo de lo que estoy intentando transmitir, de mi punto. Mire, tiene que ver precisamente con el tema de la oración y el hecho de que Dios todo lo puede. Mire, normalmente Dios escucha, ¿no? Hay textos, busqué al Señor y él me oyó, ¿no? Y Dios se inclinó a mí y escuchó mi oración. Porque Dios escucha, dijo Hannah. Y así sucesivamente, muchos textos, ¿no? Dios escucha, Dios oye las oraciones. Bien. Y hay otra cosa que dice la Escritura y que podemos saber de Dios. Por ser Dios es todopoderoso, ¿no? ¿Hay algo difícil para mí? Dice Dios. Todo es posible para Dios. Dice un texto apostólico, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, ¿qué hacen esas fes masivas? ¿Qué hacen estas creencias masivas, esta espiritualidad de masas?
Dios escucha la oración, ¿no? Dios responde la oración, ¿verdad? Y Dios todo lo puede. Lo que es imposible para mí es posible para Dios. Entonces, si hay algo que es posible para Dios y Dios escucha mi oración, pues fácil, yo convierto mi oración en llevarle peticiones que yo no soy capaz de hacer, pero Dios sí. Entonces, eso automáticamente implica que Dios va a hacer todo lo que yo le pida en oración, porque Dios todo lo puede y además escucha la oración. Pero sucede que luego voy y me encuentro en la vida con que le pido esto, le pido aquello, y no es así. Pero si Dios escucha todo, Dios responde la oración y Dios todo lo puede, incluso lo más difícil. Caray, ¿qué pasó? Se me desmoronó mi sistema de creencias, porque eso es lo que masivamente la gente cree. Campaña, vamos a hacer una convocatoria, una velada, al pie en la plaza principal del pueblo, de la ciudad, del país, eh, para pedir por tal cosa, ¿no? Y el poder de la unión de todos. Yo no me opongo a la unión, claro que no. Lo que quiero decir es que lo único que yo necesito para orar es orar. Lo único que necesito para dirigirme a lo divino es dirigirme a lo divino. No necesito de convocatorias, porque las convocatorias, tampoco diciendo que la convocatoria es mala, por supuesto que no. Unirnos en la expresión de la espiritualidad es fantástico, claro que sí, pero lo que no puedo es pretender que porque me uno, ya eso cumplí, hice parte de un programa de oración, ya oré. No, comunidades, congregaciones están llenas de programas de oración de gente que no ora. Se reúne toda la gente ahí a pasarla bien, a compartir, a decir, a fantasear, a decir cuánta barbaridad se les cruza. He tenido que ser parte de convocatorias de oración donde la gente se pone como a predicarle a Dios. Esto es común que pase. Sobre todo cuando no hay un esquema de oración. Bueno, se critica a las espiritualidades, a las expresiones de espiritualidad, donde se ora con ayuda de salmos o de libros de rezos, de plegarias. Se critica en aras de una oración más fluida, qué sé yo, más dinámica, pero este dinamismo termina derivando muchas veces en cuánta barbaridad se le ocurre al orante, ¿no? Que termina convirtiendo más bien en orador, o sea, termina hablando y predicándole a Dios y a quienes le escuchan y transmitiendo sus formas de ver la vida en la oración. Me parece patético. Pero bueno, es lo que hay. Pero yo quiero volver sobre mi punto. Que se hace este tipo de campañas y luego yo me voy dando cuenta que participo de esto, participo en la campaña, participo en la convocatoria, participo aquí y allá y no pasa nada y de repente digo, esto como que no es tan así. Y como dejé hipotecada mi espiritualidad a los programas y demás, a la fe masiva, se cae la fe masiva, se cae mi fe. Se cae la espiritualidad del grupo, se cae la mía. Porque no hice pasar por mí la tradición. Ojo, insisto, no hay problema con la tradición, con la forma en que se hacen las cosas. El asunto es cuando yo entiendo cómo se hacen y luego no lo hago yo. No lo hago pasar por mí, sino que solo me quedo en cómo se hace y no lo pongo a prueba en mi vida. Por eso es que ese tema de los mensajes basados en máximas me deja a mí mucho que desear. De máximas generalizadas, ¿no? Porque así sucede así y así. No, sucede así y así, bueno. Sucede así y así en términos generales. Hay gente que predica mensajes de estos todos basados en frases, ¿no? En máximas. La única máxima que la que yo creo es que no hay máximas. No hay máximas que funcionen para todos. Dios escucha la oración, es una máxima, incluso bíblica. Sí, escucha la oración. No significa necesariamente que va a concederte tu deseo, tu capricho, aunque sea bueno. Piensen en el que dijo, busqué al Señor y Él me oyó. ¿Qué buscaba? Bueno, podía estar atribulado, podía tener necesidades, podía tener deudas, podía tener muchas cosas, pero busqué y Él me oyó. ¿Y qué pasó? Y me libró de todos mis temores. A eso se compromete Dios. Si nos dirigimos a lo divino, todo aquello que nos perturba y aparta, Él lo va a quitar, porque el solo encuentro con lo sagrado hace que se disipe toda contrariedad. Y a partir de ahí, pues claro que he de salir a hacer lo que me corresponde hacer en mi vida natural. Se inclinó, oré a Dios y Él se inclinó a mí su oído y me oyó. Me mostró su bondad, me dejó ver lo bueno que era. No necesariamente se dedicó a concederme una por una las cosas que le llevo en mi pliego de peticiones. Pero solo cuando yo me dirijo a lo divino, yo
no el grupo, no porque lo que las masas creen, sino yo. Solo ahí permito que todo esto tenga lugar en mí. Paso de la tradición a la personificación de la espiritualidad. El laboratorio, escuche, el laboratorio donde se crea una espiritualidad genuina, una fe, una emuná verdadera, no es otro que el de la persona humana. ¿En qué laboratorio logro crearme una buena espiritualidad? En mí. Cuando en mí pongo a prueba las máximas de los predicadores, las máximas bíblicas, lo que dice la Torah acerca de la oración, la búsqueda, el bien hacer, cualquier cosa. Cuando lo pongo a prueba en mí. No me puedo quedar con la fe de las masas. No me puedo quedar con las creencias masivas. He visto gente querer hacer valer máximas que funcionan muy bien, pero se olvidan de la persona humana. He visto a gente dirigir reuniones y grupos enseñando y partiendo de enseñanzas bíblicas de que Dios sana y Dios sana. Ani Hashem Rofeja, yo soy el Señor tu sanador, dice la escritura, Dios sana. Pero he visto gente dirigir reuniones con esta máxima de que Dios sana y llevando a la gente a concluir que lo que tiene es maldad en su vida, pecado o rebeldía contra Dios, falta de fe o una espiritualidad muy pobre, porque ellos no están sanos. Porque vengo a orar por ti, vengo a tal cosa y Dios sana. Lógico que te tienes que sanar. Nunca se llevan la responsabilidad, ¿no? Por el mensaje que están transmitiendo. Y sí, porque Dios sana. Pero eso significa necesariamente de que si voy y qué sé yo, en mi responsabilidad, o no necesariamente responsabilidad, en el trasegar de mi vida, me rompió una pierna, Hasbe Shalom, y me tuvieron que amputar o lo que fuere, inmediatamente vengo a una reunión y como Dios sana, Dios me hace aparecer una pierna. Bueno, no es así. Y no podemos a partir de máximas masivas venir a condicionar a las personas. Y mucha gente que se ha visto movida por esta convocatoria de espiritualidad, ha caído presa de esa forma viciada de espiritualidad y asimismo, como cae presa de ella, luego cae decepcionada de esta forma de espiritualidad y con eso se le fue toda posible noción de lo divino en su vida, de relacionamiento con lo sagrado y contrario a bien, le hizo mal, una aparente ayuda espiritual. Porque la espiritualidad, insisto, no puede ser masiva, debe ser personal. La tradición, Baruch Hashem, bendito sea Dios por la tradición. Pero yo tengo que ir y comprobar en mi persona el efecto de esa tradición, dejar que me bañe en lo personal, como dicen los textos apostólicos. Hay gente que tiene apariencia de piedad, pero en su vida niega la eficacia de ella. Yo no puedo vivir de la apariencia de piedad, hago parte de. No. Yo dejo que esto me revista, me transforme, me haga vivir. Y ahí sí puedo hablar de que tengo una espiritualidad. Pero bueno, la otra conclusión es que así como no puede ser una espiritualidad de masas, tampoco puede ser una espiritualidad prestada, copiada, vendida o lo que fuere. ¿Es espiritualidad personal o no es nada? O sea, si es espiritualidad, si vamos a hablar de espiritualidad, es inmediatamente hablar de espiritualidad es hablar de personalidad. Si es espiritualidad, es personal. El hecho de que mi supervivencia espiritualidad, como toda supervivencia, es un asunto esencialmente personal, debe quedarnos claro. Cuando vamos pescando, yo que fui pescador, o estamos con un grupo de amigos bañándonos, ¿no? En algún río, en algún cuerpo de agua, de repente hay un accidente, un naufragio, lo que sea, buscamos como grupo salvarnos y lo demás, pero la salvación es algo que ocurre individualmente, ¿no? Yo puedo ayudar y todo, pero se salva el que logra respirar y no se ahoga. La salvación es individual. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos de la supervivencia espiritual, estamos hablando de una supervivencia personal. No solo es que no debo guiarme por las masas, como lo dije hace un rato,
sino que tampoco puedo guiarme por individuos, así no sea algo de masa, sino de una persona, pero externa a mí. Y por supuesto que aquí ya estoy refiriéndome a la influencia de líderes, maestros, guías. Yo le dije que estas dos grandes conclusiones surgían de lo que aquel difusor de espiritualidad dijo, ¿no? Porque es un difusor muy bueno. A mí me puso a patinar cuando le escuché esto. A mucha gente que sé que le escucha y le sigue y sigue sus enseñanzas, vi que se decepcionaron porque, bueno, al principio se escandalizaron. ¿Cómo así que este maestro de espiritualidad viene a decir que eso de la oración no funciona? Se escandalizaron para luego terminar siendo los que perdieron oración y perdieron todo. Ya no creen ni en nada. ¿Por qué? Por esto. Porque no podemos hipotecar nuestra espiritualidad a una espiritualidad de masas, pero tampoco una espiritualidad de guías, de gurús, de maestros. El maestro, el líder, el guía o lo que fuere están para eso, para señalar el camino, para guiarnos por ese camino, para prevenirnos incluso sobre uno u otro peligro que haya en el camino. Para eso están los maestros. Pero hasta ahí. La caminata por el camino es vívida y personal. Oye, gracias por advertirme del peligro que corro aquí, pero ya, no puedes vivir por mí. No puedes obligarme a que siga tu consejo. Tu función es hasta el consejo. Luego a mí me toca decidir si lo sigo o no. La palabra espiritualidad, tampoco voy a profundizar el origen. ¿Espiritualidad viene de qué? De espíritu. La raíz de espiritualidad es espíritu. Y más allá de definiciones teológicas, filosóficas o incluso metafísicas, nos interesa saber que el espíritu es lo íntimo del hombre, lo principal. Lo principal es saber que nos estamos refiriendo a lo más íntimo, a lo más personal de la persona, a lo más privado, a lo único y distintivo en el hombre. Me aterra que hoy día, cuando se habla de intimidad, lo más íntimo del hombre, pensamos que intimidad queda circunscrito solo al tema sexual. ¿Qué más íntimo en la vida del hombre que su persona, su constitución personal, lo que llamamos espíritu? Lo inmaterial en el hombre, la esencia de lo que es. Eso es espiritual. Eso es el espíritu. Entonces, si hablamos de espiritualidad, es el desarrollo de la esencia personal del hombre conectándola hacia lo divino. Es decir, la espiritualidad o el espíritu del hombre es aquella área de su ser que le fue otorgada, que le fue dada para que pueda dirigirse a lo sagrado. Entonces, la espiritualidad debe partir de mi persona, no puede ser importada. Mi maestro puede ser el más espiritual del mundo y puede transmitirme su visión de la espiritualidad. Pero el tomarla es algo que me compete a mí. Mi maestro me puede dar el agua, pero no me puede dar la sed. El maestro señala el camino. Me encanta que en los escritos apostólicos el maestro, una de las pocas, no muchas cosas dijo acerca de sí mismo, pero una de las pocas cosas que dijo el maestro acerca de sí mismo es que él era el camino. Dice Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero me encanta esto del camino, porque no dijo yo soy la meta, sino el camino. El camino, dijo Yeshua que era. El camino que conduce a, pero el que por ahí se conduce, ha de conducirse a sí mismo por ahí. Esto me parece que es muy elocuente. El maestro dijo, yo soy el camino. Y en el contexto hay que leer las otras palabras, porque cualquiera, pero también dijo, yo soy la verdad. Es la verdad, no hay otra. Y la vida, sí. Pero miren lo que dice acerca de él, es tremendo. En el contexto que pone estas tres cosas. Por el camino se camina. La verdad es para ser vivida. Camino, verdad, vida. Ahí tengo que caminar el camino de la vida por esa verdad. Si me guío por las enseñanzas del maestro me serán guía, me serán camino por el que yo caminando por ahí llegue a mi fin último, y es mi encuentro con lo divino. En otro pasaje también el maestro dijo, yo no les digo que en aquel día voy a pedir al Padre por ustedes, porque ustedes mismos se dirigirán al Padre. Lo dice el maestro por excelencia. Un camino que conduce. Entonces, si a partir del maestro se dice eso, ¿dónde queda el resto? Hay maestros, muchos de ellos que son realmente buenos, pero el que un maestro sea brillante, un guía muy lúcido, un instructor muy acertado o lo que sea, no nos exime de la responsabilidad de cumplir con nuestra parte.
Este punto es igual de sagrado que importante. Esto, claro, si queremos que nuestra práctica espiritual conduzca a algún lado. Yo pienso que la presencia de un tutor, de un guía, un maestro es irreemplazable. Irreemplazable. No podemos prescindir de la ayuda del guía, del maestro, del líder, pero también es importante la implementación de su enseñanza. No podemos dejar que nos secuestren el desarrollo y la recompensa del camino espiritual. No nos puede un maestro, un guía, por iluminado que sea, secuestrarnos el desarrollo de nuestra espiritualidad. No lo podemos permitir. Que nos diga qué hacer, bueno, hasta ahí. ¿Que nos obligue a hacerlo? No. Conozco de maestros, de líderes y demás que quieren que les pidas permiso para todo, para cualquier decisión, para cualquier asunto. No. Hice parte de esto. Hice parte, lo digo con conocimiento. Hice parte de grupos donde si tenías que moverte de un pueblo al otro, tenías que pedir permiso. Y solía decirse, no es que uno quiera que le pidan permiso, pero al menos avisen para estar pendiente de usted, para orar por ustedes. Si quieres orar, oras, si no necesitas que te rindan cuentas. Hice parte de eso y tuve que hacerlo y rendir cuentas. Hasta ahí me aguanté. Cuando me di cuenta que siendo líder debía hacer algo así parecido, dije, no, hasta allá no me sentí capaz. No podemos secuestrar el desarrollo de la vida de la persona. De nuevo aquí, el que una persona sea brillante o muy interesante no significa que lo que diga sea palabra de Dios. No, por muy interesante que sea, por mucho que nos hayan ayudado sus enseñanzas, que hayan sido reveladoras para nosotros o lo que fuere, no es palabra de Dios. También se puede equivocar. Todo es necesario procesarlo para que la implementación tenga algún tipo de sentido. Wow, todo lo que ha dicho este hombre siempre me ha ayudado. Ahora dice algo que me pone a patinar y tendré que procesarlo. Si me hace patinar, si me genera cierta rasquiña, bueno, algo tendré que ver. Porque lo que funciona para uno, por exitoso o reputado que sea, no necesariamente aplica para ti o para mí. Escudriñarlo todo es un buen ejemplo de texto bíblico para esto. Escudriñarlo todo, rechazar lo malo, retener lo bueno, me parece algo muy, muy apropiado este texto apostólico. Y la experiencia me ha dicho que cada uno responde por su propio proceso y lo que hace con él. Y cada proceso es distinto, lo cual amerita que seamos precavidos a la hora de seguir referentes. Este referente me ha ayudado mucho. Bien. Pero ahora él ha tenido cambios en su vida y ve cosas distintas. Bueno, yo puedo analizarlo. Si me genera escozor, si me genera inquietud, es por algo. Bueno, lo voy a analizar. Capaz tiene razón, pero yo no estoy preparado. Lo voy a analizar, pero no asumir, no escandalizarme, no dejar que mi fe se muera porque este líder cambió de opinión. Mire, conozco líderes muy bien que defendían el unitarismo cristiano a rajatabla y de repente convencían al que fuera y había que tener la razón por los 10.000 versículos y explicaciones que daba. Y después se hicieron defensores del trinitarismo cristiano. Y te convencían de que no es que estuvieron equivocados, pero que definitivamente esto es. Y si no crees dentro de estos límites, te pierdes, te mueres, te condenas o lo que fuere. Después cambiaron a otra forma de unitarismo. Más bíblico, más toraico, más y aquí y allá. Pero siempre tienes que vivir dependiendo de las variaciones dogmáticas, conceptuales, doctrinales o lo que sea de él o de ella. Lo siento, pero no funciona. Tú puedes seguir el lineamiento y lo que te digan, pero lo analizas y lo haces pasar por ti. Si lo haces pasar por ti y estás convencido, das gracias porque esa persona te iluminó. Y si resulta que estaba en un error, va a pasar que si más adelante te das tú cuenta de ese error o esa persona, puede decir, nos equivocamos, corregimos, aprendemos y seguimos. Pero si no lo hiciste pasar por ti, sino que solo lo abrazaste porque venía de ese líder, cuando te des cuenta que era un error y te decepciones del error del líder, te decepcionas del líder, te decepcionas de tu espiritualidad basada en eso, te decepcionas de Dios y no terminas en nada. Craso error. Que el líder te muestre, que las masas te comuniquen la tradición, las creencias, pero que luego las hagas por ti. Que el líder te guíe en el camino y te señale los errores, las minas, los peligros y demás, pero que luego tú decidas enfrentarlos. Porque eso es la vida. Y la vida se enfrenta constantemente con estos dos enemigos. La fe o la espiritualidad de las masas y la fe y la espiritualidad de los sobresalientes.
pero tú tienes que vencer a estos dos enemigos y quedarte con la fe tuya personal, que te la transmiten las masas, que te la enseña el líder, que la agradeces y la abrazas, pero que luego la haces pasar por ti, para que sea una espiritualidad genuina, para que sea una fe verdadera y para que lo que salga de ahí sea una persona que vence cualquier obstáculo externo o interno y se queda con su comunicación con lo divino. Nada te decepcionará, nada te abatirá, no perderás la fe, porque esa es una fe genuina, verdadera. Esta es una emuná que te garantiza tu contacto, tu comunicación con lo divino. Y eso, en fin de cuentas, mi querido amigo, mi querida amiga, eso es la vida. Amado, gracias te doy por tu palabra, por tu Torá, que nos enseñas, con la que nos guías, con la que nos diriges en el camino hacia ti, Señor. Permite que la aprovechemos, permite que la abracemos, Señor. Permite que tomemos todas estas palabras para conducirnos a ti, para nuestra propia supervivencia espiritual, para que tengamos viva y presente nuestra noción de ti en nuestras vidas. Permite que nuestras expresiones de fe no sean otra cosa que nuestro deseo de comunicarnos con lo supremo, contigo, Señor, para que nuestra vida terrenal tenga un sentido, para que nuestra vida terrenal tenga un propósito, tenga un hilo que la conduce, Señor, y podamos tener plena satisfacción de nuestra experiencia de vida. Permite, Señor, que abracemos y agradezcamos la presencia de nuestros maestros, de la tradición que nos ha permitido llegar hasta aquí, pero que tengamos el valor de hacerla pasar por nosotros y de convertir la enseñanza de la tradición y la enseñanza del maestro en vida personal, en vida cotidiana, en vida viva, Señor, para que nos conectemos así contigo, la fuente perfecta e infinita de toda vida, Señor, porque tú eres vida, y que esta palabra, Señor, de vida pueda hacerse vida en nosotros. Te lo ruego, Beshem Yeshua. Amén y amén. Baruch Hashem. Bendito sea Dios por su palabra, por su Torah y por ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Shavua Tov.